El contrato matrimonial yacía ante ella, sellado con cera roja sangre. Un caballero, un heredero, y luego la libertad. Para salvar el nombre de su familia, Lady Visa ofreció lo único que le quedaba, su propia persona. En un mundo donde el honor valía más que la vida y la misericordia era más rara que el oro, ella se arrodilló ante el señor de la guerra más temido del imperio. Sus condiciones eran crueles, su corazón aún más frío, pero cuando el deber los unió por una noche, el destino los ataría mucho más allá de la tinta y la sangre de aquella página. Porque algunos pactos jamás deben romperse y algunas deudas se pagan con amor. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Y si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Que lo disfrutes. Las manos de Lady Visachen temblaban al romper el sello carmesí del pergamino. La lámpara de aceite parpadeaba en la fría habitación de la mansión Jardín del Loto, proyectando sombras danzantes sobre su rostro mientras las lágrimas amenazaban con brotar. Afuera, la lluvia otoñal golpeaba con fuerza las celosías de madera de las ventanas, cada gota reflejando su desesperación. 10.000 monedas de plata. Una suma imposible. El pergamino llevaba el sello imperial del Ministerio de Hacienda, exigiendo el pago en el plazo de un ciclo lunar, o la finca Jardín del Loto, hogar ancestral de su familia durante 7 generaciones. Sería embargada para saldar las deudas de juego de su difunto esposo, Marcus Chen. Hermana mayor. Preguntó una voz suave desde detrás del biombo. ¿Está todo bien? Visa enrolló rápidamente el pergamino y se giró para mirar a su hermana menor. Tania apenas tenía 17 años, una belleza delicada y un alma artística. Sus pinceles de caligrafía aún permanecían entre sus dedos manchados de pintura, prueba de las horas dedicadas a perfeccionar su poesía y sus pinturas. La niña había sido frágil desde su nacimiento, con pulmones débiles y una salud delicada. Este invierno podría ser el último si perdían su hogar y se veían abocados a la pobreza. ¿Pasa algo? Los oscuros ojos de Tania escrutaron el rostro de Visa con preocupación. Nada, pequeña flor de ciruelo, mintió Visa, forzando un tono alegre en su voz. Solo revisaba las cuentas de la casa. ¿Cómo va tu nuevo cuadro? El rostro de Tania se iluminó a pesar de las ojeras. El frío otoñal ya había comenzado a hacer mella en su cuerpo debilitado. Esta vez he captado a la perfección el reflejo de la luna en el estanque de lotos. ¿Quieres venir a verlo? Pronto, cariño. Primero, toma tu medicina. El médico dejó hierbas nuevas. Tras la retirada de Tania, Visa cerró la puerta del estudio con llave y recuperó el pergamino. Marcus, de 25 años y ya viudo, había sido apuesto y encantador cuando se casaron, ocultando sus vicios tras una sonrisa de caballero. Para cuando descubrió la verdad, su dote había desaparecido, sus tesoros ancestrales empeñados y el apellido familiar mancillado por todos los garitos de la capital. Afuera, comenzó a caer la primera nieve. A principios de año murmuraban los criados. Un mal presagio. Visa se acercó al brasero donde las brasas brillaban tenuemente. No podían comprar más carbón hasta que el comerciante de arroz les concediera crédito la semana siguiente. Ajustándose la túnica de seda, se enfrentó a la verdad que había estado evitando durante meses. Solo había una persona que podía ayudarla ahora, Lord Damien Blackthorne, el general dragón de la provincia del norte. El solo nombre hacía temblar a los hombres más fuertes. Su difunto esposo había contraído una gran deuda con el general, seducido por los bajos tipos de interés que ocultaban las condiciones despiadadas. Damien Blackthorne controlaba las provincias del norte con mano de hierro. Su poderío militar solo era superado por el del propio emperador. Historias de su crueldad se extendían por la capital como leyendas. Deudores encarcelados, familias destruidas, sin piedad alguna, sin importar las circunstancias ni las súplicas. Pero tenía que intentarlo. Por Tania. Por Lotus Garden. El viaje a la fortaleza de Frostgate duró 5 días brutales, con un clima cada vez peor. Para cuando la litera alquilada por Visa llegó a la imponente fortaleza militar en las montañas del norte, una ventisca se había desatado. La fortaleza se alzaba como un depredador contra el cielo blanco. Todo de piedra negra y afiladas almenas, tan inhóspito como se rumoreaba que era su amo. Soldados patrullaban las murallas con ballestas, sus capas rojas ondeando al viento como estandartes de guerra.
No puedo llevarla más lejos, mi señora, gritó el portador de la litera por encima del aullido del viento. Los guardias no nos dejarán pasar la puerta exterior con esta tormenta. Visa miró fijamente el empinado sendero de montaña que se extendía ante ella, con el corazón encogido. Esperen aquí. Caminaré. El viento le cortaba la capa forrada de piel, afilada como cuchillas, mientras subía con dificultad, la nieve empapando sus botas de seda. Cada paso requería toda su determinación, con la mente fija en la frágil sonrisa de Tania, en los retratos de la familia Chan que colgaban en el salón ancestral de la mansión Lotus. Cuando llegó a las enormes puertas reforzadas con hierro, Visa apenas sentía los dedos. Golpeó con fuerza el pesado llamador de bronce, rogando que alguien la oyera por encima de la tormenta. Un mayordomo de semblante adusto apareció finalmente y su expresión pasó del fastidio al asombro al encontrar a una noble medio congelada en el umbral. Lady Visa se dirigió a ver al general. Lo logró entre castañeteos de dientes. Es urgente. El general no recibe a nadie sin cita previa. El mayordomo empezó a cerrar la puerta. Por favor. Visa metió el pie en la rendija, la desesperación venciendo la compostura. Dile que se trata de la deuda de la familia Chan. He venido hasta aquí a través de la tormenta. No me iré sin verlo. Algo en su voz, quizá la cruda desesperación, hizo dudar al mayordomo. Tras un largo instante se hizo a un lado. Espere en el vestíbulo. No prometo nada. El interior de la fortaleza era sorprendentemente cálido, gracias a un ingenioso sistema de conductos subterráneos. Sin embargo, no dejaba de ser imponente. Antiguos estandartes de batalla que representaban campañas victoriosas colgaban entre imponentes pilares. Braseros ardían con sándalo, impregnando el aire con una fragancia especiada. Visa permanecía de pie, empapada sobre el suelo de piedra pulida, su capa, calada hasta los huesos, se volvía cada vez más pesada. El orgullo le exigía mantenerse en pie, aunque el cansancio amenazaba con doblegarle las rodillas. Transcurrieron 20 minutos antes de que unos pasos resonaran por el pasillo. Lord Damien Blackthorne parecía una figura salida de un pergamino de guerra, alto e imponente, con el cabello negro recogido en un moño de guerrero y canas en las sienes. A sus 37 años, se movía con la seguridad de un hombre acostumbrado a la autoridad absoluta. Sus ojos grises como la tormenta la examinaron con fría precisión, captando cada detalle de su aspecto desaliñado. Señora Chan. Su voz era profunda, culta, carente de calidez. Ha viajado usted desde muy lejos para perturbar mi velada. Visa hizo una reverencia formal, haciendo una mueca de dolor por el dolor en sus articulaciones. Disculpe la intrusión, general. No habría venido si la situación no fuera desesperada. Debe ser extraño que una dama de su posición llegue sin avisar, sin acompañante y con el aspecto de un espíritu ahogado. La miró con una expresión de evaluación sin disimulo. Supongo que esto tiene que ver con las considerables deudas de su marido. Sí. Visa se tragó su humillación. Recibí la notificación final. Un ciclo lunar para pagar 10.000 colas de plata, o perderás el jardín del loto. ¿Y esperas que te dé una prórroga por pura bondad? Una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. Me temo que has desperdiciado tu viaje, Lady Chan. Los negocios son los negocios. Soy comerciante y general, no un monje de templo que reparte caridad. El último vestigio de dignidad de Visa se desmoronó. Cayó de rodillas sobre el duro suelo de piedra, haciendo la reverencia completa, con la frente tocando el suelo. Por favor. Mi hermana está enferma. La conmoción la mataría. El jardín del loto es todo lo que nos queda. Te lo ruego no como un deudor, sino como un ser humano a otro. Ten piedad. Por un instante algo brilló en los ojos del general. Algo casi humano. Luego desapareció, reemplazado por el cálculo de intereses. Ven a mi despacho, dijo bruscamente. Estás dejando charcos en mi suelo. Discutiremos los términos. Mientras Visa lo seguía por los pasillos sombríos, pasando junto a pergaminos que detallaban victorias militares y paredes repletas de armas capturadas, ignoraba que su desesperada travesía había despertado algo largamente dormido en el corazón del dragón de piedra, o que la propuesta que él estaba formulando cambiaría sus vidas para siempre.
El estudio del general era un testimonio de poder y estrategia, con estanterías que llegaban hasta el techo, atestadas de tratados militares y textos históricos. Un enorme escritorio de madera de alcanfor se alzaba frente a una pared de ventanas que, de día, habrían ofrecido una vista panorámica de toda la provincia. Ahora solo reflejaban la oscuridad y algún que otro relámpago que iluminaba la tormenta exterior. Siéntese, dijo el general, señalando una silla frente a su escritorio mientras servía 2 tazas de vino de arroz de un recipiente de jade. Bisa se sentó en el borde, muy consciente de su aspecto desaliñado en un entorno tan impecable. Cuando él le ofreció el vino, sus dedos se rozaron un instante. Los de él estaban sorprendentemente cálidos. Bebe, sigues temblando. Ella obedeció, sintiendo el líquido caliente extenderse por su pecho. Gracias, general. Damien. Se acomodó en su silla, observándola por encima del borde de su taza. Si vamos a tratar asuntos de esta índole, bien podríamos obviar las formalidades. Muy bien, Damien. Su nombre le sonaba extraño, demasiado íntimo para un hombre al que acababa de conocer hacía apenas unos minutos. Y sin embargo allí estaba, a solas con él en plena noche, hablando de la ruina de su familia. Dime, Bisa. ¿Puedo llamarte Bisa? Ante su asentimiento continuó, ¿qué esperas conseguir aquí? Es obvio que no puedes pagar la deuda. No tienes nada que ofrecer como garantía que yo no posea ya. Me tengo a mí misma. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Damien arqueó ligeramente las cejas. Explícate. Bisa respiró hondo, obligándose a sostenerle la mirada. Eres un hombre poderoso, general. Soltera, si los rumores son ciertos. Sin duda, una compañía para una velada no me vendría mal. A cambio de una prórroga para pagar la deuda, quizá 1 año, para que tenga tiempo de encontrar una solución. Me estás ofreciendo tu cuerpo. Su voz era monótona, indescifrable. La vergüenza la consumía, pero sostuvo su mirada. Sí. ¿Durante cuánto tiempo? 1 noche. Un silencio se extendía entre ellos, interrumpido únicamente por la lluvia contra las ventanas y el lejano retumbar del trueno. Damien se puso de pie y se acercó a la ventana, dándole la espalda. Debes estar realmente desesperado para hacer semejante oferta. ¿Tienes idea de lo que estás proponiendo? ¿Qué clase de hombre soy? Conozco las historias, dijo Bisa en voz baja. Te llaman el dragón de piedra, despiadado en los negocios, implacable con tus enemigos. Pero la desesperación nos lleva a hacer cosas inimaginables. Se giró para mirarla, y algo en su expresión la dejó sin aliento. No es crueldad, sino algo más difícil de definir. Quizás dolor. O una amarga diversión. Las historias no cuentan toda la verdad. Nunca lo hacen. Regresó a su escritorio y les volvió a llenar las tazas a ambos. Pero tienes razón en que estoy soltera. Hay un motivo para ello, aunque dudo que los chismosos lo sepan. Bisa esperó, intuyendo que él estaba decidiendo si continuar o no. Cuando tenía 24 años, dijo finalmente Damien con voz cuidadosamente neutral, me enamoré de Helena, la hija de un ministro. Hermosa, culta, todo lo que debía ser la esposa de un general. Le ofrecí todo, mi nombre, mi fortuna, mi corazón. La noche antes de nuestra boda, la encontré en el pabellón del jardín con mi primo. El mismo primo que heredará mis títulos y tierras si muero sin descendencia. De repente lo comprendí todo. Por eso nunca te has casado. Juré que jamás volvería a permitir que nadie tuviera tanto poder sobre mí. La corte imperial me ha estado presionando para que tenga un heredero, pero me he resistido. Hasta ahora, tal vez. Se recostó en su silla, estudiándola con una intensidad inquietante. Tu propuesta me interesa, Bisa, pero no como crees. Una noche no solucionaría nada para ninguno de los dos. Tengo una contrapropuesta. El corazón de Bisa latía con fuerza contra sus costillas. Te escucho. Dame un hijo, un varón, para asegurar mi herencia y acallar las exigencias del tribunal. A cambio, no solo te perdonaré toda la deuda, sino que devolveré a Jardín del Loto su antiguo esplendor. Me aseguraré de que tu hermana reciba el mejor tratamiento médico disponible en el imperio. No le faltará de nada. Un hijo.
La voz de Visa salió en un susurro. Piensa bien antes de responder, advirtió Damien. Esto no será una transacción sencilla. Deberás permanecer aquí en Frostgate durante todo tu parto. Tras el nacimiento, si el niño sobrevive y es varón, podrás regresar a Lotus Garden con tu hermana. El niño se quedará conmigo y será criado como mi heredero. Te visitaría periódicamente para mantener las apariencias de legitimidad, pero por lo demás no tendrías ninguna obligación. ¿Quieres comprarme un hijo? Quiero proponerte un acuerdo mutuamente beneficioso. Tú necesitas dinero y seguridad. Yo necesito un heredero. Ninguno de los dos necesita la complicación de un vínculo emocional. Su mirada se endureció. No voy a fingir que hay algo romántico en esto. Ambos sabemos que no es así. Visa se sentía aturdida. Todo en ella se rebelaba contra la idea, dar a luz a un hijo solo para entregarlo, pasar meses bajo el techo de ese hombre frío. ¿Pero qué otra opción tenía? ¿Regresar con las manos vacías y ver cómo la salud de Tania se deterioraba? ¿Ver cómo se apropiaban de su hogar ancestral? Si acepto, dijo lentamente, tengo mis propias condiciones. Los labios de Damien se curvaron en una sonrisa que podría haber sido de aprobación. Negocia entonces. Mi hermana jamás debe saber la verdadera naturaleza de nuestro acuerdo. En su opinión, se trata de un matrimonio de conveniencia. Segundo, quiero un contrato por escrito que especifique exactamente lo que has prometido. Tercero, hizo una pausa armándose de valor, quiero pruebas de que puedes cumplir lo prometido antes de aceptar nada. Listo, listo y listo. Damien sacó pergamino y pincel. Haré que mi mayordomo prepare tus aposentos esta noche. Mañana mis asesores redactarán un contrato. Tendrás 3 días para revisarlo y sugerir modificaciones antes de que finalicemos el acuerdo. También coordinaré con mi médico para que examine a tu hermana y le proporcione un plan de tratamiento. Justo. Era más que justo. Era casi demasiado bueno para ser verdad. La sospecha recorrió la espalda de Vis. ¿Por qué eres tan razonable? ¿Las historias? Las historias están pensadas para asustar a mis enemigos y mantener a raya a mis rivales comerciales, interrumpió Damien. Soy implacable cuando es necesario, pero no soy un monstruo. Viniste aquí desesperado y sincero. Eso merece respeto como mínimo. Se puso de pie, dando por terminada la conversación. Descansa. Mañana hablaremos de los detalles. Cuando Visa se levantó para seguir al mayordomo a sus aposentos, la voz de Damien la detuvo en la puerta. ¿Visa? Una cosa más. Se giró. Pase lo que pase entre nosotros, sea cual sea el acuerdo al que lleguemos, te doy mi palabra de que tu hermana recibirá la atención necesaria. Incluso si rechazas mi oferta, me encargaré de que reciba tratamiento. Hay cosas que no deben usarse como moneda de cambio. La inesperada amabilidad le hizo un nudo en la garganta. Solo pudo asentir antes de salir corriendo al pasillo. Detrás de ella, Damien se sirvió otra copa de vino y contempló la tormenta. ¿Qué estaba haciendo? Su intención era presentar una propuesta comercial fría y directa, algo limpio y transaccional. En cambio, se encontró haciendo promesas, mostrando compasión. La mujer lo había sacado de quicio en menos de una hora, con su valentía desesperada y su feroz protección hacia su hermana. Era inquietante. Peligroso. Tendría que tener más cuidado. Esto era un acuerdo comercial, nada más. Las emociones no tenían cabida. Pero mientras apuraba su taza, no pudo acallar la voz que le susurraba que ya era demasiado tarde. La mañana trajo consigo claridad y complicaciones a partes iguales. Visa despertó en una habitación más lujosa que cualquier otra que hubiera conocido, incluso en los días de gloria de Lotus Garden. Tapices de seda bordados con fénix, una cama con dosel tallada en sándalo, sirvientes dispuestos a atender todas sus necesidades. Se sentía como en una jaula dorada. Tras bañarse y vestirse con la ropa que le proporcionaba la casa, una sencilla pero elegante bata de seda gris paloma, la condujeron a una sala de recepción más pequeña donde Damien la esperaba junto a un anciano cuya barba blanca denotaba edad y sabiduría. Este es el maestro Zhou, mi consejero principal, presentó Damien. Ha preparado el contrato para su revisión.
El maestro Zhou hizo una reverencia respetuosa. Señora Chan, el general ha explicado la naturaleza particular de este acuerdo. He redactado un documento que protege los intereses de ambas partes. Por favor, revíselo con atención. El pergamino que desenrolló era extenso y detallado, escrito en el lenguaje jurídico formal de las Cortes Imperiales. Pero las condiciones eran claras. Visa concebiría y daría a luz a un hijo a cambio de la condonación de la deuda, la restitución de su herencia y el cuidado vitalicio de su hermana. Tras dar a luz a un heredero varón sano, sería libre de regresar a casa con una generosa indemnización. El niño se quedaría con Damien y sería criado como su hijo legítimo. Aquí hay una cláusula sobre discreción, observó Visa, repasando los caracteres con el dedo. Ninguna de las partes podrá hablar sobre la naturaleza transaccional de este acuerdo. Esencial para tu reputación, dijo Damien, y para la mía. La historia será que nos casamos en secreto, viniste a vivir aquí y tuviste un hijo mío. Con el tiempo nos distanciamos y volviste a casa. No es raro en los matrimonios concertados entre la nobleza. ¿Y si el bebé es niña? Entonces lo intentamos de nuevo, dijo Damien sin rodeos. El contrato permite hasta 3 intentos. Después de eso, si no hay un heredero varón, cumpliré con todos los demás términos. Tu deuda será perdonada y tu hermana recibirá los cuidados necesarios. Visa levantó la vista del pergamino. ¿Te rendirías después de 3 intentos? ¿Incluso sin conseguir lo que quieres? No voy a tenerte prisionero aquí indefinidamente. Algo cruzó fugazmente su rostro, tal vez disgusto. Hay límites a lo que incluso yo estoy dispuesto a exigir. El maestro Zhou se aclaró la garganta diplomáticamente. Si me permite, señora Chun, hay una cláusula sobre la naturaleza íntima del acuerdo. El general insistió en que se incluyera para su protección. Visa encontró la sección y sintió que se le calentaban las mejillas mientras leía. Damien había especificado que todos los encuentros serían consensuados, que ella podía negarse en cualquier momento sin penalización y que su comodidad y dignidad se mantendrían en todo momento. Pensé que un hombre en tu posición simplemente tomaría lo que quisiera, dijo en voz baja. La expresión de Damien se endureció. Entonces no me conoces en absoluto. He hecho muchas cosas de las que no estoy orgulloso, pero nunca he obligado a una mujer. No empezaré ahora. Por primera vez desde su llegada a Frostgate, Visa sintió un atisbo de esperanza de que este acuerdo no la destruyera por completo. Este hombre era frío, sí, pero no cruel. Implacable en los negocios, pero no en cuestiones de decencia humana básica. Tengo algunas enmiendas, dijo sacando una hoja de pergamino en blanco. ¿Puedo? Por favor. Durante la siguiente hora negociaron como mercaderes en un bazar, aunque la mercancía era mucho más valiosa que la seda o el jade. Visa insistió en tener habitaciones privadas durante toda su estancia, el derecho a cartearse libremente con su hermana y una asignación mensual para gastos personales. Damien accedió a todo, añadiendo su propia cláusula, que recibiría la mejor atención médica durante el embarazo y después del parto. Hay una cosa más, dijo Visa cuando se acercaban al final. El niño. Después de que nazca, quiero tener el derecho a verlo para saber cómo está creciendo. No muy a menudo, pero... No soporto la idea de no saber nunca si está bien. Damien guardó silencio un largo rato. Eso no forma parte del acuerdo habitual para este tipo de... acuerdo. Lo sé. Pero pregunto de todas formas. Podría complicar las cosas. Vínculos emocionales. ¿Le negarás a una madre la oportunidad de saber que su hijo vive y crece sano? Visa sostuvo su mirada fijamente. No pido criarlo, solo conocerlo. Cartas ocasionales, tal vez una visita anual. Seguramente no es demasiado. Damien intercambió una mirada con el maestro Zhou, quien permaneció en un diplomático silencio. Finalmente el general asintió. 2 veces al año. Podrá visitarlo 2 veces al año hasta que el muchacho alcance la mayoría de edad. Se permiten cartas mensuales, aunque las leeré primero. ¿Censurarlas? Para protegerlo. Si escribes algo que pueda confundirlo sobre su origen o situación, retendré la carta. De lo contrario, puedes escribir como quieras. Era más de lo que se atrevía a esperar.
De acuerdo. El maestro Zhou realizó las modificaciones con trazos rápidos y precisos. Al terminar, preparó 2 copias del contrato final, cada una sellada con cera roja y con el sello personal de ambos. El contrato será vinculante una vez que ambas partes lo firmen. El maestro Zhou habló con solemnidad. Señorita Chun, ¿acepta este acuerdo por su propia voluntad, sin coacción ni influencia indebida? Visa miró a Damien por última vez, buscando en su rostro cualquier señal de engaño o crueldad oculta. Solo vio la misma fría calculadora que había mostrado desde su primer encuentro, ahora matizada con algo que podría haber sido respeto. Sí, acepto. Firmó con trazos cuidadosos, con la mano firme a pesar de la magnitud de lo que estaba aceptando. Damien firmó inmediatamente después, con una caligrafía audaz y decidida. Hecho está. Maestro Zhou, avise a Jardín del Loto que las renovaciones comenzarán de inmediato. Y llame también al Dr. Lin. Quiero que examine a Lady Tanya esta semana. Enseguida, general. Tras la marcha del consejero, se hizo el silencio entre ellos. El contrato yacía sobre la mesa, la tinta aún fresca, una barrera y un vínculo a la vez. ¿Cuándo empezamos? Preguntó Visa, incapaz de mirarlo fijamente. Hoy no. Acabas de viajar 5 días con un tiempo horrible y estás agotado. Descansa una semana. Recupera fuerzas. Tenemos tiempo. La consideración la sorprendió. Gracias. Visa. Esperó hasta que ella le sostuvo la mirada. Sé que esto no es lo que querías. No es lo que ninguno de los dos queríamos. Pero ya que estamos atados a este camino, mejor hacerlo lo más llevadero posible. No te haré sufrir si puedo evitarlo. ¿Por qué? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Ya tienes lo que querías. Firmé el contrato. ¿Para qué molestarse con la amabilidad? Damien se puso de pie y se acercó a la ventana que daba al valle de la montaña. Porque recuerdo lo que se siente estar atrapado en una situación imposible, porque, a pesar de lo que piensen, no soy de piedra. La miró de reojo. ¿Y por qué tú no eres Helena? El nombre flotaba en el aire entre ellos, la mujer que lo había traicionado, la herida que aún no había cicatrizado. No soy ella, convino Visa en voz baja. No fingiré sentimientos que no tengo. Y no romperé los términos que acordamos. Al menos puedes confiar en eso. Entonces nos entendemos. Eso es más de lo que la mayoría de los matrimonios pueden afirmar. No era exactamente consuelo, pero era algo. Mientras Visa salía de la habitación para explorar la fortaleza que sería su hogar durante un futuro previsible, llevaba consigo ese conocimiento como una pequeña llama contra la incertidumbre que le aguardaba. Damien la observó marcharse, frunciendo el ceño. Había negociado cientos de contratos, comandado miles de soldados, construido un imperio de riqueza e influencia. Sin embargo, una viuda desesperada, de mirada triste, había logrado obtener de él concesiones que jamás había tenido intención de conceder. Las visitas, las cartas, la amable paciencia cuando su intención era ser fríamente eficiente. Se estaba ablandando. Era peligroso. Una tontería. Pero al contemplar el contrato con los sellos de ambos, no pudo arrepentirse del todo. 6 semanas transcurrieron en una extraña especie de limbo. Visa exploró la fortaleza, paseó por los jardines de la montaña y recibió cartas llenas de alegría de Tanya que describían los trabajos de restauración en el Jardín del Loto. La doctora Lin había examinado a su hermana y le había recetado nuevos tratamientos que ya estaban dando resultado. Las sibilancias habían disminuido y el color volvía a sus mejillas. Al menos algo bueno había salido de todo esto. Damien se mantuvo distante pero no cruel. Cenaban juntos casi todas las noches, sus conversaciones se limitaban a temas seguros, poesía, historia, las fiestas de cada estación. Nunca mencionó el propósito del contrato, ni ella tampoco. Se cernía entre ellos como la niebla matutina, imposible de ignorar pero nunca reconocida directamente. Hasta que una tarde él rompió el silencio. El médico dice que te has recuperado del viaje. Si estás de acuerdo, deberíamos cumplir pronto con la primera obligación del contrato. A Visa se le aceleró el corazón. Sabía que este momento llegaría, lo había temido y esperado a partes iguales. ¿Cuándo?
Esta noche si quieres. O podemos esperar más si necesitas más tiempo. La elección la sorprendió. Ella esperaba que simplemente exigiera, que ejerciera su derecho contractual. En cambio, él preguntaba. Esta noche está bien, dijo orgullosa de que su voz se mantuviera firme. Ven a mis aposentos después del toque de tambor vespertino. Se levantó para marcharse, pero se detuvo. ¿Visa? Intentaré que te sientas lo más cómoda posible. No me interesa tu sufrimiento. Tras su partida, Visa se quedó sentada sola en el comedor, mirando fijamente su taza de té intacta. Había vendido su cuerpo por la vida de su hermana, por su hogar ancestral. Estaba hecho. Ya no había vuelta atrás. Esa noche, mientras los sirvientes la preparaban con aceites perfumados y batas de seda para dormir, Visa se sintió como un sacrificio ritual adornado para el altar. Pero al entrar en la habitación de Damien, no encontró una fría alcoba de seducción, sino una estancia cálidamente iluminada con un brasero ardiendo hierba dulce para relajarse. Damien estaba de pie junto a la ventana, aún vestido con su túnica de día. «¿Estás aterrorizada?», observó. «¿Verdad que sí?» «Probablemente». Sirvió 2 tazas de vino de ciruela caliente. «Bébetelo. Me ayudará». Se quedaron en un incómodo silencio mientras ella bebía un sorbo de vino, cuyo calor le recorría el pecho y le aliviaba el nudo de ansiedad en el estómago. «Nunca he hecho esto antes», admitió Visa. «Ni siquiera con mi marido. Nuestro matrimonio fue concertado, pero él murió antes de que terminara nuestra noche de bodas. Había bebido demasiado, celebrando y simplemente se quedó dormido». La expresión de Damien se suavizó ligeramente. «¿Así que sigues?» «Sí». Permaneció en silencio un largo rato. «Eso lo cambia todo. Seré más amable de lo que había planeado». «¿Pensabas ser brusca?» La alarma se coló en su voz. «No. Pero mi intención era ser eficiente. Clínico. Ahora». Dejó la taza y se acercó apartándole un mechón de pelo de la cara con la mano. «Ahora tendré paciencia». Su tacto era sorprendentemente suave. Cuando la besó, no fue el beso frío y exigente que ella esperaba, sino algo más suave. Exploratorio. Tenía sabor a vino de ciruela y a algo más oscuro, más complejo. «Dime si quieres que pare», murmuró contra sus labios. «El contrato no importa. No para esto». Pero Visa descubrió que no quería que se detuviera. Sus manos recorrían su cuerpo con delicadeza, sus movimientos eran pausados y lentos. Cuando sentía dolor, era breve, eclipsado por una calidez inesperada. Y cuando terminó, la abrazó en lugar de apartarse de inmediato. «Descansa», dijo en voz baja. «Puedes quedarte aquí o regresar a tus aposentos, lo que prefieras». «Me quedaré», se oyó decir. «Solo por esta noche». Se quedó dormida con el brazo de él rodeándole la cintura, más confundida que nunca sobre la naturaleza de su extraño acuerdo. El patrón se repitió durante las semanas siguientes. Cada pocos días Damien le preguntaba si estaba dispuesta, y Visa acudía a su despacho. La eficiencia clínica que había planeado nunca se materializó. En cambio, la cuidaban, se preocupaban por su comodidad, incluso mostraban momentos de inesperada ternura. Y poco a poco, con un miedo que la aterraba, Visa se dio cuenta de que empezaba a anhelar esas noches. No solo por el placer físico, aunque le había sorprendido descubrir que existía, sino también por las conversaciones posteriores, cuando Damien bajaba un poco la guardia y hablaban de todo y de nada. Ella supo que le encantaba la poesía, aunque fingía que no, que tocaba el guzhine en privado, que su estación favorita era la primavera porque todo volvía a empezar. Él supo que ella había querido ser académica antes de que el matrimonio le cerrara ese camino, que echaba muchísimo de menos a su padre, que soñaba con viajar algún día a las montañas del oeste. «¿Por qué te casaste con él?», preguntó Damien una noche, mientras sus dedos trazaban figuras perezosas en su hombro. «Me refiero a Marcus Chan. Seguro que conocías su reputación. Mi padre se estaba muriendo. Él concertó el matrimonio con los Chen porque prometieron cuidar de Tanya después de su muerte. No supe de la afición de Marcus por las apuestas hasta que fue demasiado tarde». Ella se giró para mirarlo en la oscuridad.
¿Por qué te convertiste en el dragón de piedra? No creo que haya sido solo por Helena. Su mano se detuvo. Eres perspicaz. No, no fue solo ella. Mi padre dilapidó casi toda la fortuna familiar en el juego antes de morir. Yo lo reconstruí todo desde cero mediante el comercio y el servicio militar. Aprendí que mostrar debilidad atrae a los lobos, así que me convertí en alguien a quien nadie se atrevería a desafiar. ¿Acaso no se siente uno solo, siendo de piedra? Todos los días, admitió en voz baja. Luego, como si hubiera revelado demasiado, se apartó un poco. Deberíamos dormir. Amanece temprano. Pero esa conversación y otras similares cambiaron algo entre ellos. El frío se disipó imperceptiblemente. Visa lo sorprendió sonriendo ante sus comentarios durante la cena. Empezó a incluirla en las conversaciones sobre la administración de la finca, valorando sus opiniones. Cuando recibió cartas llenas de alegría de Tania describiendo su mejoría, Damien pareció sinceramente complacido. 8 semanas después de que comenzara su acuerdo, Visa faltó a sus clases mensuales. Esperó una semana más para estar segura antes de decírselo. Creo que estoy embarazada. El rostro de Damien se quedó inexpresivo. El médico lo confirmará. Lo mandaré llamar de inmediato. El doctor Lin lo confirmó 3 días después. Enhorabuena, señora Chun. Estás de unas 6 semanas. El embarazo parece ir bien hasta ahora. Damien despidió al médico y les sirvió té a ambos. Esta es una mezcla especial para futuras madres. Se quedaron en silencio, asimilando la magnitud de lo que habían logrado. El propósito del contrato se ha cumplido, dijo Visa finalmente. Tendrás tu heredero. Sí. La voz de Damien sonaba extrañamente monótona. Si lo prefieres, puedes trasladarte al ala oeste. Más espacio, más adecuado para... ¿Esperar a que deje de ser útil? Levantó la cabeza de golpe. No me refería a eso, ¿verdad? El acuerdo era para un niño. Estoy embarazada. El resto solo queda esperar la entrega. De repente se puso de pie, necesitando distancia. Lo entiendo perfectamente, general. Mañana trasladaré mis cosas. Visa, espera. Pero ella ya se había ido, dejando a Damien mirando su taza de té y preguntándose por qué cumplir su objetivo le resultaba tan vacío. El ala oeste era, en efecto, más espaciosa, con una orientación sur que mantenía las habitaciones cálidas y luminosas. Todo era terriblemente solitario. Visa solo veía a Damien en cenas formales. Su conversación se redujo a preguntas educadas sobre su salud y el progreso del embarazo. El afecto que había ido creciendo entre ellos se desvaneció como el rocío de la mañana. Volvió a ser el dragón de piedra, distante, frío, centrado únicamente en los aspectos prácticos del parto. Se convirtió en una muñeca de porcelana, frágil y ornamental, cuyo único propósito era dar a luz a su heredero sin complicaciones. Le dolió más de lo que esperaba, más de lo que debería, dado que su acuerdo nunca había contemplado sentimientos. Pero entre tratos desesperados y caricias furtivas en la oscuridad, Visa cometió el error de encariñarse con él, y a juzgar por la rapidez con que se alejó una vez confirmado el embarazo, no sintió absolutamente nada. Tania nos visitó al 4º mes, traída por los hombres de Damien desde Lotus Garden. Estaba más sana, con las mejillas sonrosadas por una vitalidad que había estado ausente durante años. Ver a su hermana pequeña prosperar hizo que todos los sacrificios de Visa valieran la pena. Hermana mayor, estás radiante. Exclamó Tania abrazándola con cariño. La vida de casada te sienta de maravilla. ¿Y un bebé? No me lo puedo creer. Visa esbozó una sonrisa forzada. Sí, ha habido un cambio considerable. El general parece muy entregado, continuó Tania con inocencia. Me enviaba informes mensuales sobre tu salud, y se aseguró personalmente de que yo llegara sana y salva. Debe de quererte muchísimo. Es su deber, pequeña flor de ciruelo, nada más. Pero Tania, con su ojo de artista para la verdad, parecía dudar. No dijo nada más al respecto, pero Visa la sorprendió observándolos durante las cenas, con expresión preocupada. La última noche de Tania, Visa encontró a su hermana de pie en el jardín, mirando fijamente las estrellas. No lo amas, ¿verdad?
Preguntó Tania en voz baja. ¿Qué? Al general. Te preocupas por él, lo veo. Pero no te permites amarlo. ¿Por qué? Visa se abrigó con más fuerza con su capa para protegerse del frío de la noche. El amor no formaba parte de nuestro acuerdo. Arreglo. Tania se giró para mirarla. ¿Qué quieres decir? Pensé, sus ojos se abrieron de par en par. Hermana mayor, ¿qué hiciste? Nos salvé, dijo Visa con sencillez. Hice un trato para saldar nuestras deudas y restaurar Lotus Garden. Este hijo que llevo en mi vientre cumple ese trato. Oh, Visa. A Tania se le llenaron los ojos de lágrimas. Te vendiste por mí. Nos salvé a las dos. No lo minimices. Visa tomó las manos de su hermana. Ahora estás sano. El jardín del loto será restaurado. Todo lo que esperabas se está haciendo realidad. Acepta tu propia felicidad. La felicidad es un lujo que no nos podemos permitir. Tania negó con la cabeza. Te equivocas. Veo cómo te mira cuando no lo ves, como si estuviera memorizando tu rostro, como si temiera que desaparezcas. Eso no es deber, hermana. Eso es algo mucho más complicado. Pero Visa no podía permitirse creerlo. La esperanza era más peligrosa que la desesperación. Había sobrevivido hasta entonces aceptando la realidad, en lugar de perseguir sueños imposibles. Tras la partida de Tania, el aislamiento se hizo más pesado. Visa pasaba los días leyendo, practicando caligrafía y paseando por los senderos del jardín. El bebé crecía en su vientre, un recordatorio constante del propósito del contrato. Lo sintió moverse por primera vez en el 5.º mes, un aleteo como el de una mariposa atrapada bajo sus costillas. Estaba sola cuando sucedió, sentada en el pabellón con vistas al valle. Las lágrimas brotaron inesperadamente, una mezcla de asombro y dolor. Ese niño nunca sería realmente suyo. Lo gestaría, lo daría a luz y luego lo entregaría a un hombre que la veía solo como un medio para un fin. ¿Te encuentras mal? Visa alzó la vista y vio a Damien de pie en la entrada del pabellón, con genuina preocupación en el rostro. No lo había oído acercarse. El bebé se movió, dijo secándose las lágrimas. Primera vez. Algo cruzó su rostro, anhelo. Dolor. Desapareció antes de que ella pudiera estar segura. ¿Puedo? Preguntó haciéndole un gesto. Ella asintió, sin poder hablar. Él se sentó a su lado y ella guió su mano hasta su vientre. Esperaron en silencio hasta que el aleteo volvió a repetirse. Diminuto pero inconfundible, el rostro de Damien se transformó. La fría masa se resquebrajó, revelando una cruda admiración en su interior. Ese es mi hijo, susurró. Oh, mi hija. Nuestro hijo. Su mano permaneció un instante extendida protectoramente sobre su vientre. Visa, yo. Lo que fuera que pudiera haber dicho fue interrumpido por un sirviente que irrumpió en el jardín. General. Mensaje urgente de la capital. El emperador te ha convocado de inmediato. Damien se apartó bruscamente y la máscara volvió a su sitio de golpe. Partiré al amanecer. Mi mayordomo se asegurará de que tengas todo lo que necesites. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? No lo sé. Podrían ser semanas. Meses, si la situación se complica. Se puso de pie, preparándose mentalmente para la partida. El Dr. Lin te revisará con regularidad. Si necesitas algo, lo sé. El mayordomo. Dudó como si quisiera decir algo más. Luego asintió secamente y se marchó, dejando a Visa sola con la sensación desvanecida de su mano sobre su vientre y el dolor en el pecho que no tenía nombre. Damien partió antes del amanecer, llevándose consigo a la mitad de su guardia personal. La fortaleza se sentía más vacía sin su presencia, aunque Visa lo veía con poca frecuencia. Al menos antes sabía que estaba allí, trabajando en su estudio o entrenando con sus soldados. Ahora solo había ausencia. El 6º y el 7.º mes transcurrieron lentamente. Visa creció, sus movimientos se volvieron más cautelosos. El Dr. Lin declaró que todo progresaba bien. Llegaron cartas de Tania, repletas de noticias sobre la restauración del jardín del loto.
Los huertos se habían replantado, los jardines acuáticos se estaban reconstruyendo y el tejado dañado del salón principal había sido reparado. Todo marchaba según lo previsto. El contrato se estaba cumpliendo. Entonces, ¿por qué Visa sentía que se moría por dentro? El octavo mes trajo complicaciones. Visa se despertó una mañana con fuertes dolores y sangrado. Llamaron urgentemente al doctor Lin, quien realizó un examen minucioso y preocupante. El bebé está intentando nacer antes de tiempo, dijo con tono sombrío. Debes descansar completamente. Nada de caminar ni hacer esfuerzos. Si podemos retrasar el parto unas semanas más, las posibilidades del bebé mejoran significativamente. Visa estaba postrada en cama atendida por sirvientes. Yacía en la tranquila habitación, con una mano sobre el vientre, sintiendo los movimientos cada vez más fuertes del bebé. El niño estaba vivo, luchando por nacer. Tenía que darle todas las oportunidades. Pero en las solitarias horas de reposo en cama, su mente divagaba hacia lugares peligrosos. ¿Qué pasaría después del parto? Regresaría a Lotus Garden con su deber cumplido. La niña se quedaría aquí, criada por Damien y un ejército de sirvientes. Ella lo vería 2 veces al año observándolo convertirse en un extraño. ¿Y Damien? Conseguiría lo que quería y además, una solución a su problema de herencia. Ella no sería más que un recuerdo desagradable. Una transacción concluida. El pensamiento no debería doler tanto. 3 semanas después de haber comenzado su reposo absoluto, se desató un alboroto en el pasillo frente a su habitación. Voces elevadas, pasos apresurados. De repente la puerta se abrió de golpe y Damien entró a grandes zancadas, aún con su túnica manchada de viaje, el rostro demacrado por el cansancio. ¿Dónde está? ¿Está viva? Se detuvo en seco al verla en la cama. ¿Estás viva? ¿Por qué no iba a estarlo? Visa intentó incorporarse con dificultad. ¿Recibiste un mensaje? Hace 3 días. Decía que había complicaciones. El niño estaba en peligro. Se acercó a ella en 2 zancadas, enmarcando su rostro con las manos mientras la escrutaba. Escribí durante 3 días seguidos, pensé. El bebé intentó nacer antes de tiempo. El doctor Lin nos recetó reposo absoluto. Pero ahora ambos estamos bien. Bien, repitió como si la palabra no tuviera sentido. Luego, para su sorpresa, se dejó caer en el borde de la cama y se cubrió la cara con las manos. Creí que te había perdido. Los dos. Damien. Ella le tocó el hombro con vacilación. ¿Qué ocurre? Él alzó la vista y ella vio algo en sus ojos que jamás habría esperado ver. Miedo. Dolor. Y algo más, algo que le aceleró el corazón. No puedo seguir así, dijo con brusquedad. No puedo fingir que no me importa. No puedo seguir engañándome pensando que esto es solo un asunto de negocios. ¿Qué estás diciendo? Digo que en algún punto entre aquella primera noche y ahora, te convertiste en lo más importante de mi vida. Digo que preferiría morir antes que perderte. Su mano cubrió la de ella donde descansaba sobre su vientre. Te digo que te amo y he sido un tonto al alejarte. A Visa se le cortó la respiración. No puedes. Eso no estaba en el acuerdo. Al diablo con el acuerdo. La vehemencia de su voz la dejó atónita. ¿Crees que me importa un trozo de pergamino? Me importas tú. Me importa nuestro hijo. No como heredero, sino como nuestro hijo o hija. Sobre construir una vida juntos, si me lo permites. No lo entiendo. Cuando te conté lo del embarazo, te alejaste. Te volviste tan fría. Porque estaba aterrada, interrumpió. Todo lo que había jurado evitar. El apego o la vulnerabilidad, el riesgo de sufrir. Todo estaba sucediendo de todos modos. Pensé que si mantenía la distancia podría protegerme. Rió con amargura. En cambio, he sido miserable. Cada día sin ti era una tortura. Y cuando recibí ese mensaje, su voz se quebró. Visa sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Creía que me veía solo como una yegua de cría. Un medio para un fin. Nunca has sido eso.
Desde el momento en que te arrodillaste en mi recibidor, empapado, desesperado y aún así orgulloso, has sido extraordinario. Simplemente no quería admitir cuánto poder tenía sobre mí. Le secó las lágrimas con los pulgares, con un tacto dolorosamente suave. Visa, sé que no tengo derecho a preguntarte esto después de cómo te he tratado, pero... Yo también te amo, susurró. He intentado no hacerlo, pero sí. Dios mío, sí. El beso que siguió no se pareció en nada a sus encuentros anteriores. Era desesperación y alivio, confesión y promesa. Todas las emociones que habían estado reprimiendo se vertieron en la unión de labios, aliento y lágrimas. Cuando finalmente se separaron, Damien apoyó su frente contra la de ella. Se acabaron los contratos. Se acabaron los acuerdos. Quiero un matrimonio de verdad, si me lo permites. Quiero ser un padre de verdad para este niño y un marido de verdad para ti. ¿Y Elena? Juraste que nunca lo harías. Elena me enseñó que el amor requiere confianza, y yo se la di a la persona equivocada. Tú has demostrado ser digno de confianza miles de veces. Simplemente fui demasiado terco y tuve demasiado miedo para verlo. La besó de nuevo, esta vez con más suavidad. Di que sí. Por favor, Visa. Dame la oportunidad de hacerlo bien. Entre lágrimas de alegría, Visa solo pudo asentir. Sí. Sí, tonto. Sí. Se abrazaron mientras el bebé se movía entre ellos, una vida que habían creado a partir de la desesperación y que de alguna manera se había transformado en amor. Afuera, la lluvia primaveral comenzó a caer, lavando los últimos vestigios del invierno. El dragón de piedra por fin había aprendido a sentir, y al hacerlo, había encontrado algo más valioso que toda su riqueza y poder juntos. El nacimiento tuvo lugar en el 9º mes, durante una tormenta eléctrica tan intensa como la noche en que Visa llegó por primera vez a Puerta Helada. El parto fue largo y difícil, prolongándose durante toda la noche y hasta el día siguiente. Damien se negó a separarse de ella, sujetándole la mano en cada contracción, en cada grito, en cada momento de desesperación en que las comadronas temían perderla. No puedes morir, le gritó con vehemencia durante una breve pausa. Te acabo de encontrar. No puedes dejarme ahora. Entonces dile a tu hijo que se dé prisa, jadeó Visa, intentando sonreír a pesar del dolor. Finalmente, cuando el alba se abrió paso entre las nubes de tormenta, el llanto de un bebé rasgó el aire. El rostro de la partera se iluminó con una sonrisa de alivio. Es un niño, señora. Un niño fuerte y sano. Lo limpiaron y lo pusieron en brazos de Visa. Era pequeñito con una mata de pelo oscuro y ojos que algún día serían grises como los de su padre. Perfecto. Hola, pequeña, susurró Visa, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Nos diste un buen susto. Damien se inclinó sobre ambos con una mano sosteniendo la cabeza del bebé y la otra rodeando los hombros de Visa. Es precioso. Eres preciosa. ¿Cómo te sientes? Agotado. Feliz. Aterrorizado. Ella lo miró. Somos padres. Somos padres, repitió él con asombro en la voz. Besó su frente, luego la del bebé. Gracias de parte de él, por darme una segunda oportunidad, por todo. El doctor Lin entró, revisó minuciosamente a la madre y al niño antes de declararlos sanos. Necesitas descansar, Lady Visa. El parto te ha dejado agotada. Quiero que guardes reposo en cama al menos 2 semanas. ¿Alguien puede avisarle a Tania?, preguntó Visa. Querrá saber que es tía. Ya está hecho, le aseguró Damien. Envié a una mensajera en cuanto empezó el parto. Debería llegar en el transcurso de la semana. Durante los días siguientes, Visa se recuperó mientras Damien demostró ser un padre sorprendentemente hábil. Tuvo a su hijo en brazos durante horas, aprendiendo a cambiarle las mantitas y a calmar su llanto. Le leía poesía en voz alta mientras el bebé dormía, como si ya estuviera comenzando su educación. ¿Qué nombre le pondremos?, preguntó Visa una tarde mientras veían a su hijo dormir en la cuna. Damien reflexionó. Alejandro. Significa defensor de los hombres. Que crezca fuerte y jamás conozca la soledad que su padre cargó. Alexander, repitió Visa probando el nombre. Alexander Blackthorne. Perfecto.
Tania llegó una semana después del nacimiento, rebosante de emoción y con regalos de todos en Lotus Garden. Lloró al tener a su sobrino en brazos, proclamándolo el bebé más guapo de todo el imperio. Tiene tu barbilla testaruda, hermana, bromeó, y la expresión seria del general. Este niño será formidable. Será amado, corrigió Visa. Eso es lo único que importa. Durante la cena, mientras Alexander dormía plácidamente en su cuna cerca, Tania observó a su hermana y a su cuñado con ojos penetrantes. Ahora eres diferente. Los dos. De alguna manera, más suaves. El amor hace eso, dijo Damien sencillamente tomando la mano de Visa. Te hace vulnerable. Pero vale la pena. ¿Qué pasó con el contrato?, preguntó Tania. ¿El trato que hiciste? Lo quemé, dijo Damien. Hace 2 meses, antes de irme a la capital. Me pareció obsceno reducir lo que habíamos llegado a ser a meros términos y condiciones legales. Visa le apretó la mano. No sabía que la había destrozado. Aquel gesto la conmovió más que cualquier flor o joya. 3 meses después del nacimiento de Alexander, cuando Visa se hubo recuperado por completo, Damien organizó una boda como es debido. No se trataba de la ceremonia sencilla y práctica que el contrato había previsto, sino de una celebración con todos los ritos y bendiciones tradicionales. Se encontraban en el salón principal de la fortaleza, decorado con seda roja y faroles, mientras un sacerdote taoísta oficiaba la ceremonia. Damien vestía sus ropas de gala de general, impresionantes e imponentes. Visa lucía una corona de fénix y un traje de novia rojo bordado con hilo de oro, un regalo de Damien que debió costar una fortuna. Lo hemos hecho al revés, murmuró Damien mientras realizaban la ceremonia del té, sirviendo las tablillas de sus ancestros. Primero el hijo, luego la boda. Nada en nosotros ha sido tradicional, respondió Visa. ¿Por qué empezar ahora? Cuando se inclinaron ante el cielo y la tierra, ante los ancestros de Damien y finalmente el uno ante el otro, Visa sintió que algo encajaba. El contrato había terminado. Esto era real, permanente, basado en el amor y no en la desesperación. La celebración duró 3 días, con invitados que viajaron desde toda la provincia. Funcionarios, mercaderes, comandantes militares, todos acudieron a presentar sus respetos al general Dragón y a su nueva esposa. Los rumores sobre su inusual noviazgo se habían extendido, por supuesto, pero Damien los acalló con una devoción tan evidente por Visa que los chismes no tuvieron fundamento. En la última noche de las celebraciones, después de que los invitados se marcharan y la fortaleza quedara en silencio, Damien y Visa se encontraban en el pabellón del jardín donde ella había sentido por primera vez a Alexander moverse. Su hijo dormía en brazos de un sirviente cercano, vigilado con atención, pero brindando a sus padres un momento de paz. ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó Damien. De aquella noche en que viniste aquí en medio de la tormenta. Podrías haber intentado otra cosa, haber acudido a otro prestamista, y haberlo perdido todo igualmente, concluyó Visa. No, no me arrepiento. El camino fue difícil, y hubo momentos en que pensé que había cometido un terrible error, pero me trajo hasta aquí, a ti, a Alexander. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Me arrepiento de cómo te traté al principio. La frialdad, el enfoque clínico. Te estabas protegiendo. Ahora lo entiendo. Ella se apoyó en él, y él la rodeó con el brazo de forma natural. Ambos cometimos errores. Los dos crecimos. Eso es lo que importa. Tengo algo para ti. Sacó una pequeña bolsita de seda de la manga. Una disculpa y una promesa, ambas. Dentro había un colgante de jade tallado con la forma de un fénix, con las alas extendidas en pleno vuelo. La artesanía era exquisita, el jade de un verde imperial excepcional. Es precioso, susurró Visa. El fénix representa el renacimiento, la transformación. Me transformaste, Visa. Convertiste al dragón de piedra en un ser capaz de sentir de nuevo. Surgiste de la desesperación para construir algo hermoso. Le colocó el colgante alrededor del cuello. Eres mi emperatriz Fénix. No por ningún título, sino porque me demostraste que los finales pueden convertirse en comienzos. Visa tocó el colgante sintiendo su fresco peso contra su piel. ¿Y qué eres para mí? Lo que necesites que sea.
esposo, padre, amigo, dragón u hombre, piedra o carne. Soy tuya. Se giró en sus brazos, poniéndose de puntillas para besarlo. Entonces sé tú misma. Imperfecto, complejo, capaz de dureza y ternura a la vez. De ese hombre me enamoré. Detrás de ellos, Alexander empezó a quejarse, y sus pequeños llantos interrumpieron el momento romántico. Ambos rieron y se acercaron a su hijo. Vaya con las declaraciones poéticas, dijo Damien con ironía mientras Alexander se prendía al pecho de Visa, dejando de quejarse al instante. Esto también es poesía, dijo Visa en voz baja observando a su hijo mamar. La compleja y hermosa poesía de la vida real. Los años transcurrieron en una cascada de momentos, tanto ordinarios como preciosos. Alexander se convirtió en un niño brillante y curioso que heredó la intensidad de su padre y la compasión de su madre. Tania se casó con un bondadoso erudito y regresó a Jardín del Loto, donde crió a sus hijos en la finca completamente restaurada. El Dr. Lin se convirtió en una figura clave en Frostgate, sus habilidades salvaron innumerables vidas, incluyendo la de los hijos de Tania cuando enfermaban. Damien y Visa tuvieron 2 hijos más, una hija llamada Grace con los ojos dorados de su madre, y un hijo llamado Thomas, que heredó la mente estratégica de su padre. La fortaleza antaño fría y austera, se llenó de risas infantiles y del calor familiar. Damien nunca perdió del todo su reputación como el dragón de piedra en los negocios. Siguió siendo astuto y, cuando era necesario, implacable. Pero quienes lo conocían bien veían al hombre que se escondía tras la coraza, padre devoto, esposo amoroso, amigo generoso. La coraza que había construido alrededor de su corazón se había desmoronado poco a poco, reemplazada por una confianza más profunda. Visa se hizo famosa en toda la provincia por su sabiduría y caridad. Fundó escuelas para niñas, algo inaudito en su sociedad. Abogó por la reforma de la deuda, utilizando su propia experiencia para luchar por quienes estaban atrapados por obligaciones imposibles. Y escribió, su poesía y sus ensayos alcanzaron reconocimiento incluso en la corte imperial. En su 10º aniversario de boda, mientras veían a sus hijos jugar en el pabellón del jardín, Damien atrajo a Visa hacia sí. ¿Recuerdas lo que te dije aquella primera noche? Que quería un acuerdo comercial sin complicaciones emocionales. Recuerdo que eras un arrogante, bromeó Visa. Exacto. Pero si pudiera volver atrás, sabiendo todo lo que iba a pasar, el dolor, el miedo, las complicaciones, no cambiaría nada. ¿Por qué me dio esto? Ustedes. Ellos. Señaló a sus hijos. Una vida que jamás me atreví a imaginar. Cambiaría una cosa, dijo Visa pensativa. ¿Qué es? Te habría dicho que te amaba antes. Nos ahorraste sufrimiento a ambos. Damien rió, una risa profunda y sincera. Anotado para nuestra próxima vida juntos. Qué presuntuoso de tu parte asumir que te volvería a elegir. Lo harías. Su confianza era absoluta. Nos une algo más que contratos o votos. Algunos lazos trascienden las circunstancias. Mientras el sol se ponía sobre las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí, Visa tuvo que asentir. Lo que había comenzado como desesperación, la última apuesta de una viuda, el frío cálculo de un general, se había transformado en algo que ninguno de los dos creía posible. El amor en toda su gloria desordenada, compleja y absolutamente esencial. El fénix había resurgido de sus cenizas. El dragón había aprendido a sentir. Y juntos habían construido no solo un acuerdo, sino una dinastía del corazón. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para recibir más historias inspiradoras cada día. Gracias por ver el vídeo.